Somos, que es el glosario, y los invitamos a que lo consulten y miren y van a tener actualizaciones. Y ya les estaremos mandando el link cuando lo tengamos montado en la página de Agenda TPI. Pero ustedes saben que nosotros aquí hablamos un montón de términos, ¿cierto? Un montón de siglas, un montón de cosas que no sé si afortunadamente, algunas están en inglés y algunas personas yo sé que les genera como mucho escozor, pero digamos que es una terminología mundial, ¿cierto? Entonces, si tú vas y hablas de ciertas cosas, por ejemplo, de agilismo o de innovación en otro país, y los hablas con ese término, pues sabes, en otro país, en otra empresa, en otro departamento, ¿cierto? Saben y todos es como si estuviéramos hablando el mismo idioma. Entonces, como sabemos que tenemos muchos de esos términos, de esas siglas, de esas cosas que uno dice, uy, no me acuerdo bien, o quiero reforzar, o no entendí bien esta primera parte, o se me olvidó el concepto, vamos a dejar este glosario que lo está mostrando Gise. Eh, si quieres, Gise, desliza. Ahorita tenemos unas palabras, pero vamos a tener más palabras, más cosas para que ustedes puedan ir entendiendo. Y la invitación, antes de que empecemos, para que arranquemos ya de una, es a que hay una palabra que no entendí, no sé qué es esto, lo escuché en un Conectados con Presidencia, en algo que me mandaron de estrategia, en algo que publicamos, en algo que leí. Cuéntenos, venga, no entendí, porque una de las cosas que no podemos hacer es dejar de preguntar. Entonces, aquí les estamos recordando que es un prompt, que es TPI, que es, o sea, todo lo que estamos hablando que es un GEM, para que estemos súper alineados. Entonces, la invitación es, primero a que lo consultemos, si algún compañero de pronto tiene duda, pues compartamos. Y lo que les digo, tengo una pregunta, tengo una palabra que no sé qué es, se me olvidó, no la vi, entonces para que lo podamos, nos puedan contar. Dale, Lina. Qué pena, buenos días. Tengo una pregunta. No sé si tenga que ver con el tema, pero en parte sí. Eh, ¿Qué tiene que ver tanta inteligencia artificial con el consumo del agua? Ok, ok, sí, que también es una noticia que está muy en este momento en todas partes, porque si hay un consumo de agua, y no sé si vieron, y ya enseguida le doy la palabra a Numa para que nos conteste de una manera más técnica, pero no sé si vieron con todo este boom que hubo de la generación de las fotos tipo estudio, había una noticia detrás que era la cantidad de energía que se consume y por eso la cantidad de agua para poder mantener las temperaturas de los servidores. Pero pues si quieren ahorita Nua nos puede contestar de una mejor manera. Entonces, sin más preámbulo, yo creo, Juliana y Estefanía, que empecemos para que nos rinda muchísimo la sesión de hoy. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a presentar pantalla. Me confirman, porfa, cuando estemos observando. Gracias por las confirmaciones. Listo. Bueno, dando como respuesta a lo que mencionaba, no muy bien como el nombre, pero mencionaban Lina, en cuanto, Lino, Lina. vale, qué pena. Vale, entonces en cuanto al ahorro y el consumo del agua, sí se necesita agua y otros minerales pues también adicionales para que los servidores puedan trabajar y darnos estas respuestas. Si bien es cierto que la inteligencia artificial es una ayuda para nosotros, también debemos ser responsables en cuanto al uso de esta herramienta. Cuando me refiero a ser responsables es que si bien estamos aprendiendo a utilizarla y en un principio vamos a realizar prompts que tal vez no son los adecuados, que vamos a ir aprendiendo poco a poco, lo ideal es que siempre hagamos el prompt lo más específico posible, teniendo en cuenta los elementos que habíamos hablado en la sesión anterior, que tenga la persona, que tenga esa tarea objetivo, que tenga también el contexto general y que tenga el formato el cual yo quiero recibir. Para de esa manera no tener que estar haciendo prompts de manera iterativa sobre una misma pregunta, sino tenerlo lo más completo posible. ¿Listo? Entonces, ahí
sí tenerlo en cuenta, como optimizar esos prompts, no como malgastarlos en una misma pregunta muchas veces, sino tratar de hacerlo lo más completa posible que nos abarque esos 4 elementos que mencionamos en la sesión anterior, para que de esta manera lo podamos optimizar. No solo el agua, también tengo entendido que zinc, bueno, que son muchos más minerales que se utilizan para que estos servidores puedan funcionar. Y de esa manera, pues lo que les mencionaba, ser responsables como en cuántos prompts doy a la herramienta y ser lo más eficientes posibles con ello. ¿Listo? No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, voy acá a continuar con la sesión del día de hoy. Vamos a ver Gemini en la web. En este caso, si bien les estaban mencionando que tenían como un manual donde ustedes van viendo y van recordando como cada una de esas sesiones que hemos ido abordando en cada una de las capacitaciones, el día de hoy vamos a abordar Gemini en la web. En la siguiente sesión vamos a ver los Gems Manager, que vendrían siendo las gemas, que son asistentes personalizados que podemos tener. Y el día de hoy vamos a abordarlo solo en Gemini en la web, sin abordar aún los Gems, porque es la siguiente sesión. Vamos a tener entonces el día de hoy visualización como cuáles son esos límites, esos alcances, qué extensiones podemos utilizar. También vamos a abordar nuevamente lo de seguridad como manera de recorderis. Vamos a tener aquí en la creación de gems, esta porfa lo omitimos, que es la siguiente sesión a lo que me refería. Y voy a proyectar un video de recorderis de lo que vimos en la sesión anterior. Me dicen si escuchan. Vale. Prestemos la atención. No se escucha. Sí, Carlos, sí se escucha. Entonces soy yo. Yo no Es escucho. musiquita. Dale, dale. Musiquita. Yo tampoco estoy escuchando, qué pena. No se escucha. Yo tampoco. No se Nada escucha. más que se escucha la música de fondo, Yo pero sí. si hablamos no se permite. Es una música de fondo, sí, como están diciendo. No es que nos estén hablando, sino que prestemos atención. Es como una música de ambiente. ¿Listo? Quieren volver acá a reproducir. Está Claro. bajito, es lo que pienso. Ah, vale. Entonces, espérame, le coloco. Pues acá ya tienen todo el volumen. Aquí también. Bueno, pero la música no es relevante, es la información. Ajá, exacto, sí. Listo. Bueno, de acuerdo a lo que nos menciona el video, viene funcionando similar a lo que veníamos hablando en la sesión anterior y
en lo que veníamos hablando de optimizar nuestros prompts. Entonces es muy necesario que tengamos ese lenguaje natural, que digamos ese objetivo que queremos alcanzar, dándole como esa tarea a Gemini, también cómo debe actuar, como qué persona debe actuar, qué profesión. Adicional a ello, también darle un contexto más amplio para que nos pueda entender de una manera correcta y también tener esa opción de decirle un formato en el cual queramos que nos entregue esa respuesta. ¿Listo? Muy importante lo que nos menciona, ser muy claro, ser muy conciso, tener un lenguaje natural, no utilizar jergas, tener como toda esta información clara para que la herramienta nos pueda colaborar de una mejor manera y ser responsables a nivel también de medio ambiente, optimizando nuestros prompts para que de esta manera pues no hagamos como ese mal gasto energético como tal. ¿Listo? Lo voy a continuar. Listo. En cuanto a límites y alcances que nos brinda la herramienta, se pueden cargar hasta 10 archivos a la vez. Ahorita vamos a ver en qué opción se puede cargar esos 10 archivos a la vez y cada archivo puede tener hasta 100 megabytes. Entonces no podemos superar esos 100 megabytes si vamos a subir esos 10 archivos para que lo tengamos en cuenta. Se puede cargar una carpeta de código en el caso de que hagan algún desarrollo web con un máximo de 1000 archivos y un tamaño que tampoco puede superar por carpeta de 100 megabytes. ¿Listo? Entonces esto tenerlo muy claro. Ahora, también que nos puede salir en cuanto hacemos un prompt que nos dice que nos excedimos en esa ventana de contexto. Cuando nos referimos a ventana de contexto, es cuando Gemini tiene que leer todo nuestro prompt, tiene que leer, digamos, algún archivo adjunto que nosotros leemos. Entonces, él va a ingresar a ese contenido, nos va a hacer esa lectura, va a ofrecer una respuesta, pues una información útil para nosotros. Entonces, esto es equivalente a su capacidad de lectura. Entonces, esa ventana de contexto es la capacidad de lectura y de comprensión que tiene Gemini. Si bien vamos a poder subir estos archivos, si esto supera esos límites, entonces se va a acceder a esa ventana de contexto, porque ya no va a poder recibir una respuesta acertada, va a decir que se excedió esa ventana de contexto, o que no puede acceder al elemento, o tiene una alucinación que hace referencia a que no puede llegar como a esa respuesta esperada por el usuario. Entonces vamos a tener que tener en cuenta ello, porque igual cada consulta equivale a unos tokens que son tokens que a nivel de desarrollo pues están internos, que no es visible para el usuario final, pero vamos gastando ciertos tokens dentro de ello. Igual voy a compartirles una documentación. Voy a compartirles una documentación, ahí creo que también ya nos dejaron un formulario de preguntas para que también lo vayan diligenciando. Y denme un momento. Voy a compartirles una documentación para que la tengan a la mano de cómo subir y analizar archivos de Gemini. Ahí nos van a explicar los tipos de datos, que es lo que continúa. Entonces, ¿qué tipos de datos y archivos son admitidos? Entonces vamos a poder tener archivos de TXT, archivos de código que nos va a incluir estos tipos de lenguajes, y también vamos a tener los documentos. Entonces, documentos de texto, documentos creados en Google Docs, archivos tabulares CSV o TSV. También vamos a tener archivos de hoja de cálculo, XLS o XLSX y hojas de cálculo creadas por Google. La documentación que acabo de compartir es la que voy a presentar a continuación. Esta documentación pues les puede servir a ustedes para validar como esos requisitos que se deben tener en cuenta, no tomar esas respuestas como lo mencionaba en alguna sesión. De pronto si no fue con ustedes lo vuelvo a nombrar, no tomar estas respuestas que nos da Gemini exactamente como si fuera un profesional médico, legal o financiero, no. Gemini nos da una asesoría, nosotros somos los profesionales responsables en revisar si es correcto, si cumple con normatividad. Él nos va a dar un borrador, nos va a ayudar a innovar, a tener como esa base inicial, pero nosotros somos los encargados como profesionales responsables de mejorar esa respuesta, de llevarlo al punto que queremos utilizarlo a nivel laboral. Entonces aquí vamos a tener lo que ya mencionaba,
cuáles esos límites de subida al tiempo por archivo, cuál es el tamaño máximo, también cuáles son los tipos de archivos que son compatibles. También vamos a tener acá pues información adicional, si alcanzamos límites o documentación adicional que de pronto queramos consultar. ¿Listo? Acá volviendo a la presentación, vamos a validar esta opción. Vamos a tener la opción de utilizar extensiones de Google Workspace dentro de Gemini. Cuando me refiero al uso de extensiones de apps, ¿qué se les ocurre? De pronto alguien que quiera participar o en el chat, sin pena, no hay ningún problema. ¿Qué se les ocurre por extensiones en Gemini? Que podamos... Una extensión es un complemento. Sí, correcto. Cuéntanos, Andrés, y luego... Sí, que sirve como un complemento, como que se complementa con otra aplicación y puede ser como una segunda herramienta en el programa o la aplicación. Correcto, muy bien. De esas extensiones, Esteban, no sé si de pronto ibas a participar, de esas extensiones, ¿qué se les ocurre que pueda integrar? Paula nos dice Gmail, hojas de cálculo, docs que se integran con otros. Muy bien, bueno, tenemos el concepto general de Gemini en cuanto a extensiones y aplicaciones. Son funciones adicionales como menciona Esteban, como nos decía Andrés y como nos decía el resto de nuestros compañeros. Entonces, muchísimas gracias por la participación, pero sí, es cierto. Entonces vamos a tener como esas extensiones adicionales, como brazos adicionales que va a tener Gemini para poder darnos una solución a nuestro requerimiento. Esas extensiones van a estar conectadas con nuestro licenciamiento en Google Workspace. Cuando me refiero a nuestro licenciamiento, es que va a estar definido por los aplicativos que integran nuestros buzones, nuestras cuentas de correo de Google Workspace. Es decir, vamos a tener esas extensiones con Google Keeps, vamos a tener extensiones con Google Calendar, con Drive, vamos a tener extensiones con la ofimática de Google, es decir, con hojas de cálculo, con Google Docs, con Gmail. Entonces vamos a poder integrar el resumen de estos aplicativos de Google Workspace y él va a poder hacer su búsqueda. ¿Listo? Entonces vamos a tener ese uso que nos van a poder brindar respuestas útiles a solicitudes específicas de cada una de las herramientas. ¿Listo? Aquí voy nuevamente a compartir una información de seguridad que ustedes de pronto consideren relevante. Aquí van a poder encontrar el aviso en cuanto a privacidad y aplicaciones de Gemini, se cumplen normatividades internacionales, donde van a poder tener ustedes pues como esa completa seguridad de que Gemini cumple con todas esas normativas internacionales para el tratamiento de datos personales, como los mencionaban. CONINSA tendría en este caso una, como si fuera una granja, por decirlo así, está todo cercado bajo el dominio de ustedes, entonces siempre validar que ingresemos a Gemini con la cuenta corporativa. ¿Para qué? Para que la información no salga fuera de la organización. Entonces es muy relevante que siempre revisemos, que siempre ahondemos como en ese detalle de validar que estemos desde nuestra cuenta y no se extraiga esa información. Hablando como de ejemplos que comúnmente uno escucha como el del agua que nos mencionaba la compañera. Entonces tenemos también otra noticia que fue muy pública, que fueron para los desarrolladores de Samsung. No sé si escucharon en algún momento que los desarrolladores de Samsung tenían un bug, es decir, o sea, no les funcionaba el código y ellos por solucionarlo lo llevaron a una herramienta gratuita de inteligencia artificial y subieron el código de la organización. Les ayudó a solucionar el código, pero ¿qué pasó? Ese código quedó a nivel mundial, es decir, cualquiera podía acceder a ese código, hacer un prompt similar y obtener esa respuesta del código. No quedó para la organización. Entonces, muy relevante porque es información confidencial y que la propiedad intelectual es de la empresa y no a nivel general. Ahorita igual les recuerdo de qué manera visualizan que estén dentro de la cuenta corporativa y de esa manera se cercioran que estén como en esa granja de Coninsa, donde va a estar cercado bajo la seguridad del dominio de Coninsa, que van a tener el uso de Gemini como tal, ¿listo? Entonces tenerlo muy presente. Nuevamente, sé que es muy reiterativo estas, digamos que esas
esos elementos que nos da Google para escribir instrucciones útiles, pero como lo mencionaba nuestra compañera, el hecho es optimizar estos prompts para que no malgastemos como tal los recursos naturales también y lo tengamos en cuenta. Entonces siempre definirle una personalidad, también decirle la tarea que debe cumplir, darle un contexto y darle un formato. Vamos a pasar acá, aquí todavía no, voy a pasar a presentar. Ya vamos como manos a la obra en cuanto a práctica y uso de Gemini en la web. Listo, voy a compartir acá. En un momento. Me confirman porfa cuando ya estemos observando con las reacciones. Gracias. Perfecto. Bueno, aquí importante siempre validar que en el navegador que ingresemos, miren que acá yo tengo una cuenta que es demo de Nuba, pero siempre validar que estemos desde nuestro ordenador y luego ingresar a Gemini. A Gemini pueden ingresar en los 9 punticos de la parte superior y miren que acá encuentran la estrellita. ¿Listo? Entonces siempre cerciorarnos que estemos desde nuestra cuenta corporativa como lo visualizamos allí y ya podríamos hacer uso de la misma. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a comenzar a utilizar Gemini en la web. Importantísimo que vengan en la parte inferior izquierda a ajustes y en aplicaciones tengan activo las extensiones. Estas son las extensiones que podemos utilizar. ¿Por qué es importante? Para poder hacer uso de todas ellas, es decir, para yo poder consultar Gmail, documentos, Google Keeps, Google Calendar, Drive, Google Tags. De pronto alguno desconozca alguna de estas herramientas o conocemos todas. Disculpa, ¿cómo fue que lo habilitaste? Vas a Disculpa, la parte inferior en Stephanie, lo que configuración. sucede es que nosotros, digamos que todavía pues la compañía no nos ha habilitado, ninguno tenemos habilitado todavía esta parte de Google Ok. Workspace. Listo. Ah, Bueno, entonces igual puedo dar los ejemplos con ello para que tengan como conocimiento, ¿cierto? Sí, sí, claro. Dale, listo. Bueno, entonces para que vean como el potencial, a futuro de pronto con Insa les libera como esa opción, pero para poderlo utilizar debe estar habilitado, ¿listo? Igual acá vamos haciendo como el uso y cualquier duda o inquietud me van comentando. Me mencionaban que Google Keep, si de pronto no tienen conocimiento de él, les comento, aquí lo pueden encontrar también, es una hojita como zapotica con un bombillito, dice Google Keep, son notas. Entonces miren que acá podemos crear notas. ¿Listo? Entonces desde ahí también podríamos crear notas de Google Workspace para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces aquí voy a utilizar un prompt Perdón, para pero ¿nos utilizar. podrías mostrar nuevamente cómo se activan las herramientas? Es que no me quedó claro. Nos informa Giselle que aún no está disponible, pero igual en la parte inferior, cuando esté habilitado, aquí en ajustes, pueden habilitar. Ajustes, aplicaciones, extensiones y acá lo habilito. Pero me menciona Giselle que aún no está disponible. Está en proceso. Está en proceso, apenas ya lo tengamos habilitado, les comentamos a todos. Listo. Y Igual la tampoco está grabación. habilitada la estrellita, ¿verdad? El acceso del Gemini tampoco está habilitado, sí. Sí, eso sí. El de acá, Esa yo te creo que debe, sí. esa te debe aparecer, sí, señor. Esa sí la tenemos habilitada. Valida por. Listo, ya, gracias. Dale. Bueno, entonces aquí voy a ir a un nuevo chat y voy a abrir acá Gmail para utilizar un correo electrónico que yo tenga. Por ejemplo, acá como es de pruebas, por lo general no llegan correos. Entonces nosotros creamos algunos que tengan más de un hilo de correo y en este caso voy a utilizar este. Miren que este tiene 5 hilos de correo. Entonces la idea es que Gemini, sin estar aquí, pueda buscar ese correo. Entonces yo como lo utilizo, coloco el arroba y miren que se me habilitan todas las extensiones que yo puedo utilizar de Google Workspace, que esto pues ya es a futuro que pueden utilizar. Entonces yo le voy a decir que utilice Gmail. Estando aquí en Gmail, ya yo le especifiqué desde dónde me va a traer la información y le voy a decir
localizar, miren que acá ya va a cambiar el prompt, lo que les mencionaba en la sesión anterior, va a depender qué elemento voy a utilizar. Entonces localizar un correo electrónico cuyo asunto es, entonces ser específico en cuanto al asunto que vamos a utilizar, especificarle que lo localice y el que va a hacer un análisis de ese correo. Es decir, si tengo un correo que tiene 32 hilos, puedo utilizarlo y decirle que me haga un resumen acerca de él. Entonces miren que él acá va a mencionar que encontró el correo electrónico, que el correo electrónico fue enviado por Luis Miguel y miren que nos lo va a asociar. Si yo quiero que me haga un resumen más detallado, yo ahí ya podría crear otro prompt que fuera más detallado en cuanto a cada una de las intervenciones. Cuéntame, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Pregunta. Bueno, desde el Gemini como tal no tenemos pues activo esa función, pero si entro al Gmail sí tengo en una esquinita superior el Gemini como interiorizado en el correo. Que es el Gemini Alpha. Teniendo en cuenta que no tenemos como que esta sincronización aún, desde acá se podría hacer lo mismo, sin que tengamos esa Sí. configuración activa. Tú puedes abrir el correo, mira que acá tengo abierto el correo y mira que acá dice resúmeme este correo. Igual lo puedes decir en español, no hay problema. Y él te debe resumir esto. Mira que acá ya nos Listo. muestra, pero entonces sería como en español. Pero es Resumen. enfocado como un correo, pero digamos que el ejemplo tal cual de que investigue todo mi correo, no que se enfoque en un correo como tal, sino que busque todo mi Gmail algo puntualmente. Pero tendrías que darle un asunto o un destinatario. Porque si es a nivel general, tú le puedes decir, no sé, tráeme todos los correos no leídos. Tú le puedes decir, muéstrame los correos no leídos. Mira que acá está especificando el muéstrame los correos no leídos. Si lo hago en español, ahorita también lo podemos visualizar. Pero él te va a traer los correos no leídos, depende de la etiqueta que menciones, o en este caso que yo le dije que esta semana. Entonces puedo decirle yo, muéstrame todos los correos no leídos de todas las etiquetas. Y él me debe traer, ya sería, aquí hay 77 de esta etiqueta y hay 16 de esta. Entonces mira que sí trae más de 50. Te va a mostrar a nivel general todos los que no hayas leído, independientemente de la etiqueta. O si quieres solo una etiqueta en específico, también. Aquí ya es como validar, mirar como más opciones que tenemos o qué me puede ayudar dentro de Gemini a realizar, dentro de Gmail, perdón. Y acá también utilizar el de abajo, el lapicito que les puede ayudar a escribir un correo electrónico. Aquí pues saliéndome un poco del contexto de Gemini en web. Pero desde el Gemini en web es que me traiga información y me haga un resumen de ello. ¿Listo? No sé Ok, si con eso respondo a tu pregunta. sí, gracias. Dale, con gusto. Entonces, de esa manera pueden utilizarlo. ¿Qué otra extensión podríamos utilizar? Entonces, miren que desde ahí, desde el Gmail, él lo que hizo fue, leyó todo mi correo, buscó el asunto en específico, me dijo que tenía esa información específica, me dio como ese resumen. Algunas ocasiones nos da un resumen más detallado, con puntos, ya es dependiendo también el prompt, acá pues por no ahondar como en el mismo ejemplo y ya que no tenemos uso, voy a continuar con otro ejemplo. En este caso voy a mencionarle que hable sobre un documento de Drive. En este caso para el documento de Drive lo mismo, el arroba y selecciono la herramienta de Drive. ¿Qué voy a tener del lado de esta herramienta de Drive? Que ya debo decirles que me hable sobre un documento en específico. Entonces yo acá puedo decirle, háblame del documento y ya yo debo venir y buscar en el Google Drive qué elemento quiero yo utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo ya tuviera acá una, no sé, esta factura y yo quisiera que esta factura me la leyera desde allá y no tuviera como el uso desde el Drive. Entonces yo pudiera decirle que me lea, que me hable sobre puntualmente ese elemento.
El que va a hacer, miren que acá me está diciendo que está buscando dentro de Google Workspace. Él me trae la factura asociada, pero no me dijo mayor datos o no me trajo mayor información. Yo puedo decirle que de lo anterior me genere, me cree más bien una tabla con los datos relevantes. Vuelvo y le especifico de qué documento. Otra opción sería, miren que yo acá tengo añadir archivos. Yo podría añadirle estos archivos. También podría ser otra opción. Ahorita igual lo utilizamos, que ese sí les aparece a todos, ¿cierto? Ese les aparece el de crear imágenes, el de traer imágenes, traer archivos locales y desde Drive. Así es. Aquí, dale, aquí por ejemplo no lo tomó, el de Drive no aparece habilitado. A mí no. Sí, a mí tampoco. Listo, entonces ese debe ser el que está en proceso de validación para que les confirmen porque ya es la integración con Workspace. Si fuera desde acá o si fuera, por ejemplo, hagámoslo con el ejemplo de cuál ustedes tienen, que es el de los archivos. Yo había descargado estas facturas, denme un momento válido, si no las descargo en un momentico y lo hacemos. Aquí están, sí. Entonces yo voy a subir, tengo 4. Entonces miren que acá subí 4 facturas. Entonces yo le puedo decir, crea una tabla con los datos de cada documento PDF adjunto con unas columnas específicas. Entonces esas columnas específicas podrían ser el emisor, bueno, o acá en vez de emisor colocar empresa, cliente, producto, Valor unitario. valor. Creo que unitario, no sé, creo que es muy básico. Son facturas X que tenían por ahí, entonces ahí no es como mucha información, entonces es algo básico de una compra. Voy a colocar valor, vamos a ver si acá nos dice impuesto. Y eso también lo podrían hacer dentro de hojas de cálculo de Google y dentro de Drive también. Vamos, colocamos esa información. Ah, bueno, faltó el NID, por ejemplo, también hubiera sido otra información. Entonces, miren, aquí nos trae la empresa, nos trae el cliente, nos trae el producto, nos trae valor. Y miren que yo lo puedo exportar a una hoja de cálculo de Google. Entonces voy a tener esas opciones. Cuando les mencionaba lo de hacerlo desde acá, también lo podríamos hacer. ¿Cómo? Entonces pueden, colocamos acá otra hoja. Miren que lo que nos mencionaba el compañero, acá hay una estrellita de Gemini Alpha. Yo desde acá puedo decirle, crea una tabla y a esa tabla yo ya miren que puedo seleccionar con una arroba cada una de las facturas que yo tenga o de los archivos que yo tenga que yo quiera, acá falta la 1, crea una tabla y especifiquémosle acá con las columnas, Le puedes decir que resalte el menor costo, el menor valor. resalta el menor valor. Coloquémosle acá NIT y bueno, solo NIT. Y Y que lo ordene de mayor a menor. Hay como otra condición para ver cómo se comporta. Y también haría análisis de pronto técnico. ¿Cuál sería su recomendación? el análisis mejor aquí. El de acá es más como para que nos ayude a crear tablas o gráficos o Ujú. fórmulas. ¿Listo? Y acá sí colocamos específicamente empresa, NIT, cliente, producto, valor, impuesto. Dentro de la tabla resalta el menor valor y ordénalo de menor a mayor. Así fue, ¿cierto? Sí. A mayor.
Bueno, vamos a ver qué nos da roja. Este debió quedar acá arriba. Pero es la interpretación como del valor que está tomando. Ahí va a depender mucho si abrimos pues cada una. Miremos como cada formato. Vamos a mi unidad y acá busquemos las facturas. Creo que hagamos este mismo prompt nuevamente, pero en Gemini. Acá a ver si lo toma, si lo hace mejor. Y acá, Stephanie, ahí ahorita que termines el ejemplo, para que nos expliques mejor la diferencia entonces entre la estrellita que nos aparece en el correo, pues ahí en la batería de herramientas y para que nos quede claro, por favor. dale, claro que sí. Listo, entonces aquí, dame un momento, seleccionamos desde acá, recientes, bueno, cortamos más bien acá factura, y la seleccionamos. Miren que acá es más fácil seleccionarlas de esta manera. Hubieran habilitado el Drive, si no lo tienen desde local, no importa. Entonces acá les estoy diciendo, crea una tabla crea una tabla de los documentos adjuntos. Dentro de la tabla resalta el menor valor y ordena de menor a mayor. Vamos a ver acá, si no lo ordena. Aquí no resaltó nada, ¿cierto? De menor valor, no. Miren que acá si no lo trajo, no, este debió ser acá. Yo creo que es la interpretación que él toma de estos valores. Entonces también es importante tener en cuenta que todos los valores como que estén iguales cuando lo adjuntemos, porque él va a tomar como cada detallito como un diferenciador. Entonces miren que acá está separado por comas y el resto, miren que el resto que hizo correctamente está separado por punto. Entonces miren que él acá lo está tomando como el punto del miles aquí. Entonces también tenerlo en cuenta como esa información. Sé que es difícil porque viene de un proveedor externo, pero pues para que lo tengamos en cuenta en otros ejemplos. Acá no nos va a resaltar el menor porque igual lo está ordenando de menor a mayor. Y también con respecto al anterior, yo podría decirle o adjuntar algún elemento que sea como más relevante y yo decirle que me realice como un informe ejecutivo. Creo que acá hay un PDF con ventas. Bueno, importante a lo que mencionaban de qué diferencia hay entre Gemini Alpha, que es esta estrellita de aquí, y qué diferencia hay entre Gemini en la web, es que Gemini en la web se va a focalizar en lo que le adjunten ustedes, va a dar un prompt más desarrollado. El de Gemini Alpha, si bien ya está desplegado, viene de un proceso de actualizaciones que va a ir generando va a abarcar un poco más, pero tiene unas funciones específicas. Por ejemplo, en el Drive, yo puedo denme un momento acá, abro esta para que no se me pierda, listo. Y acá hago la especificación de que dentro de cada herramienta, por ejemplo en Gmail, van a poder buscar los mensajes no leídos, van a poder hacer un resumen de los hilos de correo, van a poder redactar correos electrónicos. Dentro del Drive, van a poder realizar, por ejemplo, un resumen de algún archivo que sea muy extenso, de una normatividad, o por ejemplo si tienen hojas de vida y ustedes llevan esa información aquí. Entonces pueden utilizarlo aquí, que sean siempre los mismos formatos admitidos. Miren que por ejemplo acá hay formatos que no están admitidos. Entonces, utilizar esos formatos, acá está en PDF, pensé que todas estaban en PDF. Listo, bueno, entonces recordar los formatos que les compartí, para cada uno pues va a ser diferente. El acá que me va a decir, me va a hablar de esos archivos, de esos perfiles. Entonces aquí, importante, porque tengo en mi cuenta en inglés, pero brindar la respuesta anterior, dar la respuesta anterior en español, ya voy a decir en inglés.
Lo mismo si lo vamos a usar a Gemini en el chat, también nos va a resumir, también nos va a ayudar a responder de una manera diferente. Todo eso se va a ir liberando en cuanto a actualizaciones. Aquí creo que hay una duda. No, John, de acuerdo a la pregunta de que si acceden a Drive van a tener acceso a Gmail, no. Si estamos en cada una de las herramientas, solo nos va a dar respuesta sobre esa herramienta. Aquí sí no vamos a poder acceder al correo, no vamos a poder acceder a otra herramienta diferente, solo lo que tengamos dentro de Drive. ¿Listo? Si estamos dentro del correo, ya podríamos hacer preguntas específicas sobre ese correo o sobre lo que tengamos dentro del correo. Entonces, cada una de estas Gemini Alpha va a ser de acuerdo a la herramienta en la que estemos. ¿Listo? De lo contrario, no nos traería información. Por ejemplo, esta, si yo lo tuviera, aquí lo voy a descargar porque ustedes no tienen habilitado desde acá. Vamos a descargarlo. Y desde aquí yo podría crear un nuevo chat y yo podría adjuntarle el elemento que acabo de descargar. Este elemento ya me va a traer información. Entonces yo puedo decirle, realiza un, realiza un informe ejecutivo. Realiza un informe ejecutivo con la hoja de cálculo adjunta. Y ahorita le especificamos más. Entonces aquí ya le estoy dando más información, ya le estoy diciendo la zona, el vendedor comercial pues que es demo, el cliente, el año, el mes, voy a tener valores de unidades, aquí me está tomando todo en inglés, colocamos acá, responder en español. Quería hacer todo en español, no sé por qué le está tomando, tal vez porque cambié la cuenta para hacer un ejemplo con calendario, porque hay algunos datos que voy a hacer la prueba ahorita que están solo en inglés, como el uso de calendario y de tareas. Aún no se ha liberado en el idioma español, pero para que lo veamos. Entonces miren que acá nos está haciendo un resumen ejecutivo, pues en cuanto a un borrador con una información inicial. Entonces nos dice un análisis detallado de los datos de venta del vehículo, proporcionando información clave en el rendimiento de ventas por diferentes dimensiones, resumen de los datos, nos da un resumen como tal a nivel de, aquí nos está tomando como información muy, no nos da el año, nos da las ventas, las unidades en pesos y pues es muy, como muy resumido. Y acá ya sí nos da los 5 productos más vendidos, nos da la información, los 5 productos con mayores ingresos, los 5 mejores vendidos, los 5 clientes con mayores ingresos, tendencias de ventas mensuales. Entonces, esta información ya nos puede servir aún más a nosotros, ya es validar y ratificar que sean los valores específicos, nos da conclusiones y nos da recomendaciones. ¿Listo? Entonces acá lo toma en base a esos documentos que podemos obtener. Acá también importante que cuando les habiliten, lo que iba a mencionar era ejemplos en cuanto a el uso, por ejemplo, de calendario. Entonces yo podría tener también la opción de que a nivel de Gemini en la web, directamente en este chat de Gemini, yo pueda ir a Google Calendar y de esta manera poder tener la creación de un evento. Eso también me lo va a permitir, la creación de una nota, la creación de una tarea. Entonces vamos a tener la opción de poder utilizarlo de esta manera. Entonces vamos acá a colocarle el prompt. Vamos a colocarle aquí. Juliana, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Estefa, porfa, para que nos alcance el tiempo de mostrar Deep Research y Canvas. Dale, listo. Gracias. Entonces aquí vamos a colocar crear un evento a las 2 de la tarde y vamos a colocarle acá.
Entonces miren que acá me dijo que ya me creó el evento. Si yo voy directamente, miren que acá creo el evento con el nombre de comité de ventas. Lo mismo va a pasar para las tareas, entonces digamos que aquí lo voy a omitir para poder mostrar el ejemplo que mencionaba como tal directamente Juli, y es el div y el Canva, pero déjame valido si acá me lo toma, que no estoy viendo el div. Aquí ya está, listo. Entonces aquí, listo, pensé que había una pregunta, listo. Entonces aquí Deep Research nos va a permitir tener una respuesta más detallada en cuanto a la información que nosotros, digamos que tengamos en cuanto a la búsqueda que estemos realizando. Entonces aquí ya va a ser como más específico. Entonces si yo aquí hago la búsqueda de ese Deep Research, podría utilizar, por ejemplo, crear un informe. Bueno, dame, porque esa es información más detallada. El Canva sería para crear un documento o un código. Y acá vamos a colocarle, Si quieres, Estefa, puedes ponerle buenos días a todos. Yo acá interrumpiendo. tranquilidad. Quiero anexar algo con lo que dice mi compañera del Deep Research. Deep Research es una funcionalidad que les permite a ustedes ampliar más una investigación acerca de una temática que ustedes tengan en mente. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos al buscador de Google y decimos, muéstrame, no sé, los proyectos vigentes de Coninsa Ramón H., lo que hace el buscador de Google es que les arroja unos resultados con unas páginas web y ustedes tienen que empezar a ingresar a cada una de ellas, ¿correcto? Acá en Deep Research lo que hace es que te agrupa y te hace la investigación de todos esos enlaces o páginas web de una temática en sí. Entonces, cuando se tenga que hacer una investigación, no sé, personalizada en temas de decretos a nivel de jurídicos o a nivel de ventas, a nivel de mercados, a nivel pues como de ya el tema que ustedes requieran. Entonces, si quieres pon ahí, Estefa, necesito conocer cuáles son los proyectos de vivienda actualmente con INSA Ramón H. Porque la idea es usar. Ramón H, correcto. Siempre que lo vayan a hacer, como dijo Estefa, deben de seleccionar el Deep Research para que cuando le den Enter genere, digamos, esa funcionalidad. Listo, entonces acá ya nos está mostrando en cuanto a la investigación que nos mencionaba Juli, que nos va a agrupar. Entonces aquí nos dice, si necesitas modificar de alguna forma, házmelo saber. Entonces vamos a tener la investigación de esos proyectos de vivienda, nos va a dar la información, acá vamos a poder empezar esa investigación o modificar el plan. Si ya lo queremos modificar, miren que nos va a decir qué cambios queremos hacer o, por el contrario, que hagamos la investigación. Entonces miren que si vamos a generar algún cambio nos va a preguntar más información, va a necesitar conocer más detalles al respecto, o vuelvo y selecciono el Deep Research, le damos buscar, y en este caso vamos a decirle empezar la investigación. Entonces vamos a tener acá la opción quienes está analizando cada una de las búsquedas. Deep Research tiene la capacidad que en una investigación les puede arrojar 500, 1000 sitios web. Entonces, si ven en el costado izquierdo, en el chat, ven como unas carpeticas cargándose. Eso quiere decir que Gemini está haciendo la búsqueda para arrojarles acá los sitios web. Acá entonces, como ven, dice, bueno, estos son los sitios web. Esperemos a que siga cargando. Dale ahí, Estefan, la flechita para que arribita, así, ahí.
Dale ahí, en browser. Acá, por ejemplo, les pueden visualizar cada uno de los sitios web que les va a ir cargando la investigación para que ustedes simplemente como que tengan un aglomerado o un resumen de las páginas web y simplemente al darles clic se va a dirigir a las páginas web para que ustedes puedan tener, digamos, como tal, ese contenido. Ahí sigue cargando. Miren que ahí nos muestra que ya Más en la páginas. investigación lleva 17 páginas web. Y luego de que les genere las páginas web, pues ahí porque se nos va a demorar un poco cargando. Esto sí demora por el alto procesamiento que tiene que hacer de traer toda esa información como tal de la consulta. Pero ustedes también ahí en la barra del prompt pueden seguir generando, digamos, como consultas y demás respecto a esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran ver algo más acerca de esto? Bueno, Juan María nos dice que está claro. Muy bien. Bueno, recuerden que en estas capacitaciones lo que se les trata de entregar es el concepto, digamos, general. Por supuesto, se trata de mostrar algunos casos de uso, pero finalmente quien va a aterrizar ese concepto y hacer las pruebas son cada uno de ustedes con cada una de las áreas y, digamos, y necesidades que ustedes tengan. Acá lo importante es que ustedes estudien mucho listo, ya Estefan nos ha mostrado que podemos adjuntar ya sea documentos, que pueden adjuntar imágenes, pueden adjuntar, por ejemplo, también para temas de transcripción. Ya ustedes entonces es interiorizar y aterrizarlo, digamos, al caso de uso personal, de decir, bueno, yo tengo estos documentos, tengo esto en mi Drive, o tengo esto en mi escritorio, o necesito hacer esta investigación, y es que ustedes comiencen a hacer como tal las pruebas. Recuerden que están 100% con seguridad. Ingrid. Una pregunta, Deep Research solo sirve para, digamos que temáticas que yo requiera buscar en la web. O también puedo hacerlo si yo le adjunto, por ejemplo, diferentes estudios de tendencias de diferentes consultoras, por ejemplo. Y necesito que me realice un análisis de eso. Ahí tendría que activar esta funcionalidad o no, y lo haría como digamos que en la otra modalidad normal. Mira, cuando ya se tiene data, lo que yo recomiendo es que usen, por ejemplo, la otra herramienta que se llama Notebook LM. Esa herramienta también ustedes van a ser capacitados, donde allí ustedes van a poder subir esas fuentes, tipo documentos que me estás diciendo, y añadir otras fuentes para ya tener, digamos, como una consulta más especializada. Acá, digamos que la idea es que ustedes lo hagan como consultas tipo texto. ¿Listo? Bueno, si quieres, Estefan, para que, creo que, ¿cuánto tenemos? 5 minutos. Sí, ya 5 minutos. Y ya, son 5. Listo, para finalizar, entonces, mostrando lo de Canvas, porfa. Ahora actualizamos acá. Bueno, mientras que ella actualiza, les voy contando. Canvas es un concepto, o más bien una metodología que toma Google Workspace. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando ingresan a un Google Docs y le dan arroba y se les despliega unas funcionalidades que pueden, por ejemplo, iniciar la gestión de un proyecto, la gestión de unas tareas, de unos recordatorios, unos calendarios y demás. Todos esos componentes dentro del ecosistema de Workspace, Google los llama Canvas. Ahora viene y los aterriza como tal a este chat para que ustedes puedan hacer esas consultas dentro del chat con inteligencia artificial, y cuando activan Canvas, lo que les va a generar es un documento en línea con la consulta que ustedes hacen y van a poder interactuar, digamos, en la misma ventana del chat, ya sea exportándolo, ya sea editándolo, pues y colaborando en sí como tal. Ya Estefa nos va a mostrar pues algún ejemplo. Si quieren
Pues voy a subir una normatividad y le voy a decir que cree un resumen y ahí vamos validando, ¿listo? Muy bien, listo. Entonces, acá en este ejemplo que les está mostrando Estefa, les está adjuntando un documento, pero ustedes también podrían decir, mira, quiero que me cuentes la historia de Coninza Ramón H, ¿cierto? Algo así. Entonces, se está solicitando un prompt que el chat como tal haga una consulta y basado en Canvas lo que les va a arrojar es un documento. Esperemos a que les arroje acá. Miren acá, entonces, en el entorno mano derecha, este es un documento tal cual de Google Docs. A futuro en el roadmap, la evolución de Canvas es que ojalá se pueda, por ejemplo, también hacer un Canvas en una hoja de cálculo, en un Google Slide. Actualmente está en Google Docs. Entonces, miren, les arroja el resumen. Ustedes pueden, ese es un documento tal cual, entonces ustedes pueden centrar, le pueden poner negrilla, le pueden cambiar el tipo de letra e inclusive lo pueden editar ahí en línea. Si te vas, Estefa, por ejemplo, a uno de los renglones, ustedes también pueden interactuar y pueden poner algún texto al documento. Miren, así como lo está haciendo. Entonces, ahí está agregando un concepto o una opinión, digamos, profesional o personal de ustedes. Y lo que pueden hacer con este documento es que también lo pueden exportar y cuando lo exportan, se exporta en un Google Docs y por supuesto se aloja en el Google Drive para que ustedes sigan interactuando en este ambiente del documento como tal. Y ya puedan colaborar. En este momento no pueden colaborar dentro del mismo chat, pero si lo exportan a este documento, ya ustedes van a trabajarlo de manera colaborativa. Otro ejemplo para temas, por ejemplo, desarrollo, coloca ahí, porfa, Estefan, la barra del PROM. Podemos decir también como que créame el código para crear un sitio web de preguntas y respuestas. Entonces, adicionalmente de que nos ayuda a generar documentos, también, digamos, si necesitamos automatizar o crear algún código, si sabemos de esto y si no, también, digamos, ya Gemini tiene la capacidad de explicarnos. Entonces, hay dos funcionalidades con esto de Canvas. Primero, nos arroja el código neto para los que son desarrolladores, para los que no, también nos podemos atrever a hacer este tipo de cosas ya con estas tecnologías. Y el preview lo que nos permite es que nos muestra cómo sería ese sitio web que vamos a crear con este código que nos arrojó la funcionalidad de Canvas. Juliana, hay dos preguntas, una que tiene que ver con este Canvas. ¿Qué diferencia hay entre usar Canvas y una consulta normal sin usar ninguna app? Y la otra que la hace Lorena es que si en el calendario es posible cruzar agenda de varias personas y que encuentre un espacio en común. Bueno, voy a... Dale, Estefan, si quieres. Dale. Bueno, en cuanto a calendario, ahí nos va a tomar es el calendario que estamos nosotros en estos momentos utilizando, tener la cuenta en inglés. Se cree que a futuro vamos a poder agregar más invitados, digamos que el prompt inicial va a estar básico, es decir, que nos va a ir a nuestra agenda, vamos a poder crear el evento, pero él no va a ver como esa disponibilidad, o sea, él va a crear el evento sin ver esa disponibilidad que nosotros tengamos actualmente, ¿listo? Y la otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre usar Canvas y una consulta normal sin usar ninguna app? ¿Te refieres en cuanto a usar alguna app cuando utilizamos acá las extensiones, cierto? Dani, Steven creo que fue el que hizo la pregunta. ¿Me confirmas, porfa, si es así? En cuanto a usar Canvas, como lo mencionaba Juliana, el Canvas lo que nos va a proporcionar es un documento el cual vamos a poder editar. Entonces vamos a tener ese prompt, siempre señalando el Canvas, nos va a permitir poder modificarlo. En el caso del código, que vamos a observar del código, vamos a observar el preview de lo que queda de nuestro código. Es decir, tener ese frontend y no el backend como tal del código como tal. Y ya en cuanto a la consulta normal,
Es que tú en la consulta normal, pues también vas a poder obtener el código. Digamos que la diferencia es que ya no lo vas a poder editar. Aquí vas a poder editarlo, vas a poder realizar algunos cambios, pero la consulta que hacemos general sin utilizar este Canvas que señalamos es que no lo vamos a poder editar. Vamos a poder exportarlo, sí, pero no lo podríamos editar y no podríamos ver como el previo de esos cambios que realicemos. Lo mismo en el documento, si fuera un documento y no fuera código, pues podríamos editar el documento, más en el que nos da, simplemente lo exportamos y lo modificamos en el Google Docs que se exporte. La diferencia es que se crean como dos interfaces, tanto Gemini como el documento que podemos modificar. Eso es como el resumen. No sé si con eso respondo a tu duda, Dani. Ya en cuanto a acceder a los aplicativos, sería pues darle una mayor especificidad, adjuntarle documentos, eso sería lo que se añade. Estefa, quería aclarar una cosa y es que apenas tengamos todo el tema de las apps actualizadas y disponibilizadas para todos, les vamos contando. Es un tema que se está trabajando, Google las va liberando por dominio y para nuestro dominio todavía no está, pero queremos que sepan que está pues como en proceso. Listo, ahí también les dejamos una encuesta para que por favor nos ayuden diligenciándola. Antes de salir, si quieren, abren el link. Y también creo que les habían dejado otro link por parte de Coninsa que también lo tengan en cuenta. Y muchísimas gracias por la participación, ¿vale? Nos vemos en una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias. 25 días para hacerlo. Que estén bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.